Hoy vamos a escuchar y analizar musicalmente por primera vez en el canal a la banda Ice Nine Kills, esta vez en feat con Makina Grace con la canción Twisting the Knife, que tengo entendido que forma parte de la banda sonora de Scream 7. Yo me quedé en la 1, no sabía que había tantas películas de Scream, pero parece que a la franquicia le va bien como para que sigan sacando películas, así que vamos a ver con qué nos encontramos. Bueno, ya los sonidos, es decir, el foley que estamos escuchando, es clásico de un videojuego que en una época jugaba con mis amigos en el celu, que se llama Mobile Legends. Esos sonidos son del Mobile Legends, del LOL, así que están utilizando todos la misma librería de sonido. Vamos a ver cómo arranca esto. Lo único que sé, por lo que busqué en internet, es que Ice Nine Kills es una banda de metalcore estadounidense. Cualquier dato al respecto es más que bienvenido debajo en los comentarios. Quiero que sepas que ya estamos ante la presencia de música cinematográfica. Fíjate que más allá de lo coral y del piano sonando de fondo y de las cuerdas, el intervalo armónico, es decir, el que une un acorde con el otro, es un acorde de mediante cromática. Arranca en do menor. Y va al la bemol menor, porque si estuviera dentro de la escala, si fuera una mediante diatónica, iría del do menor al la bemol mayor. Hasta ahí todo bien, pero como se escucha bien oscuro, se llama mediante porque está a una distancia de tercera. Hermoso, ya me gusta cómo suena esto, A ver cómo arranca a cantar. Qué bella voz que tienen los dos, tanto entiendo que es el cantante de Ice Nine Kills y que ella es Makina o Makina Grace, perdón si lo estoy pronunciando mal, mi inglés es bastante tranqui, pero me gusta esto, Jay, y el grado de oscuridad que tiene, aunque están vestidos como si fuera una peli de James Bond y no Scream 7. Pero bueno, continuemos avanzando. Hay algo muy característico en la voz de ella que me hace acordar a bandas como Nightwish, por ejemplo, o bien directamente a la cantante de My Immortal, Evanescence, que tiene este color tan delicado, tan suave, dentro de un marco de oscuridad tremendo. De todas maneras, acá en la estrofa replican lo que habíamos escuchado en la introducción, pero van al la bemol mayor. Acá no se escucha lo tétrico que contaba el coro al principio, sino que están dentro de la misma tonalidad, versando entre esos dos acordes, do menor y la bemol mayor. Maravilloso. Y fíjate que sigue el pianito de fondo. Muy bien. De repente ingresamos a rock alternativo de principios de los 2000. Fíjate que parece una guitarra muy pelada, desprovista de voluminosidad, pero muy íntima. Siguen cantando encima. Y fueron al mi bemol mayor. Y además hace, por lo que escuché, la secuencia de acordes del rock and roll clásico. Y creo que va a concluir ahí. Mi bemol mayor, sol mayor, que se va un poco de la tonalidad, porque si estábamos en do menor natural, el si debería ser bemol, pero en ese acorde, en el sol mayor, aparece como si natural y le da esta sensación de que abre, porque aparece como dominante efectivo del do menor. Maravilloso. Fíjate en cuán poco tiempo aparecen una cantidad impresionante de sutilezas musicales muy pero muy interesantes que tanto nos gustan en el canal. Bueno, creo que se me han desconado los auriculares, pero está todo muy bien. Ahí apareció el verdadero metalcore. Llamativamente no estoy sintiendo que vayan a tener estas voces tan características del metalcore, o más precisamente del deathcore, ¿no? Con esos guturales o esas voces bien rotas que escuchamos en bandas como, por ejemplo, las que van a aparecer por acá arriba o debajo en la descripción, Slaughter to Prevail, por ejemplo, y algunas otras que hemos escuchado en el canal, que te recomiendo ver esos videos porque hay muchísima música ahí para dilucidar al respecto. Y otra banda que me gusta mucho del ambiente también es Ginger, que tiene una cantante que oscila entre esta voz, como la de Makina, muy sutil, y después tiene la voz más deathcore tremendamente poderosa.
Y acá aparecieron las violas, las guitarras del metalcore clásico. Y fíjate que muy inteligentemente hicieron el precoro, que es lo mismo que estaban usando en el estribillo, pero fue un estribillo bastante corto que fue complementado con lo que escuchamos en la introducción, la aparición del coro, que también fue tijereteado absolutamente, e ingresamos en una nueva estrofa, esta vez ya con la guitarra bien marcada, característica del metalcore. ¿Me está gustando esta banda? Ya la voy a incluir en mi playlist. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Y además todo esto le da una connotación muy épica a todo, más allá de la parafernalia característica de los videoclips, que este es un muy buen videoclip, está muy bien filmado y todo, y las escenas son maravillosas, pero toda esta construcción dinámica tan paulatina de los escenarios musicales que vamos escuchando en cada una de las secciones hace que de a poco nos vayamos adentrando en la epicidad propia que estamos apreciando en esta ya maravillosa pieza. Y como siempre te recomiendo que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando, como el filo ese que percibimos ahí al final del cuchillo, que es un ear candy, esos caramelitos que se ponen en producción musical para complementarse en este caso con el videoclip sobre todo. Así que vamos a continuar escuchando porque es una canción que está muy bien estructurada y vamos a ver si en algún momento aparece Scream, ¿no? Porque de ahí la máscara esa tiene que aparecer. Si te fijas el nivel de compresión que tiene la música suena muy saturada por momentos. Si vos estuvieras viendo la onda de audio como la estoy viendo en este momento, estaría hiper abierta, muy grande y muy voluminosa. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha, es algo que no me gusta hacer, pero si te interesa colaborar con el canal para que podamos evitar estas cuestiones, recordá que podés convertirte en miembro del mismo presionando en el botón de abajo que dice unirse, y además los videos que solicites para que reaccionemos y analicemos musicalmente van a ser dedicados especialmente para vos. Continuamos escuchando entonces la canción Twisting the Knife de Ice Nine Kills feat. Makina Grace. La percu que escuchamos de fondo está muy bien hecha y fíjate cómo hay una cantidad acotada de golpes y de cortes que están muy bien dosificados a lo largo de toda la canción para poder conservar nuestra atención durante todo el proceso. Es una canción que me está gustando mucho. A mí en general el rock como gran paraguas es mi estilo en particular, por eso tengo esta remera en el día de la fecha. Este es Charly García, el mejor disco del rock nacional argentino, Clics Modernos, discutímelo debajo en los comentarios. Y todas sus variantes, desde el metalcore, el deathcore, el artcore, todo lo que termine en core y que tenga rock por algún lado, o una guitarra eléctrica distorsionada, o un piano en do menor, va a funcionar siempre. Y fíjate lo que te decía antes respecto a los cortes, ¿no? Como silencio absoluto y cae muchísimo más fuerte, que eso es algo que nos genera muchísima impresión y hasta anhelo, te diría, porque lo que ocurre es que el contraste es lo que garantiza la cohesión de ese mensaje. Es decir, vienen sonando determinadas cosas, se cortan en seco y aparece todo con muchísima más fuerza, hace que el impacto sea doblemente más llamativo y poderoso. Estamos cerca del final de la canción, que dice de la siguiente manera. ¿Viste cómo el cuchillo intercedió ante el baterista? Ahí, ¡pum!, se le cayó y el tipo siguió tocando como corresponde. Están muy bien hechos los efectos también. Respecto a la armonía, se ha repetido lo mismo que venimos escuchando. La tonalidad general es un maravilloso y hermoso do menor. Una tonalidad muy pianística, pero que para este estilo también cuaja muy bien con los demás instrumentos y suena todo terroríficamente perfecto. No sé cómo encajará esto en la banda sonora de Scream. Ahora me dieron ganas de ver la película solamente para escuchar cómo meten esta canción en el medio, pero me ha gustado mucho escuchar y analizar por primera vez a Ice Nine Kills con Makina Grace. Me gustaría escucharlos por separado también, porque esto es un feat. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.